Bueno, buenas tardes. Adriana, no sé quién es, encienda su cámara, por favor. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Ustedes son todas alumnas de qué comisión? Esa de la comisión de la movilidad. Sí, yo, profe, Gabriela. Gabriel, bueno, listo. Perfecto. Bien, la clase de Yo hoy, también, profesor de la comisión de la MOVI, profesor Lamont. bueno, muy bien. Gracias, bienvenidas. Esta es una de las clases más importantes del curso, porque estos dos temas son doctrinas de la Corte de la Nación sobre responsabilidad de los medios de prensa y indefectiblemente son temas que en el parcial, en el segundo parcial, se van a incluir. Así que les vamos a pedir que presten mucha atención a esta clase que va a ser larga. Vamos a emplear las 2 horas. La primera parte de el tema de doctrina Campillay va a estar a cargo de Fernanda Juliano Pons, ella lo va a exponer. Después veremos algunas consideraciones, preguntas que ustedes tengan al respecto y después vamos a hacer como hicimos la otra vez en la clase presencial conmigo, un pequeño corte, unos 5 minutos, como para que descansen y vamos a tomar la segunda parte que va a estar a cargo mío sobre la doctrina de la Real Malicia, ¿sí? Entonces, les pido que se armen de paciencia, estén atentas, tomen mucha precaución para lo que van a escuchar porque es fundamental para el desarrollo del cursado. Así que bueno, sin más demora, Fernanda. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver ahora es Doctrina Campillay y es, como les decía el profesor, es sumamente importante y es muy aplicable a la práctica del periodismo. Digamos, es un tema que ustedes van a aplicar directamente cuando vayan a redactar o cuando trabajen en algún medio audiovisual. Bueno, primero que nada quería repasar un poco las fuentes del derecho. ¿Alguna se acuerda cuáles eran las fuentes del derecho? ¿Me puede mencionar alguna? ¿No se acuerdan? Bueno, las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. En este caso, lo que estamos por ver es jurisprudencia. Si bien se llama doctrina Campillay, no se confundan, es jurisprudencia. Y bueno, primero les quería hacer un pequeño repaso. Vamos a estar viendo primero la reseña histórica de dónde surge esta doctrina, perdón, esta jurisprudencia, la doctrina Campillay. Cuál fue la sentencia que dio inicio a que se forme, cuáles son las pautas que tienen que seguir ustedes para aplicar doctrina Campillay y cuáles son las precisiones que la Corte con el tiempo después fue haciendo. En primer lugar, es importantísimo que tengan en cuenta el momento histórico en el que se desarrolla esta doctrina. Es una sentencia que ocurre en el año 86. Y bueno, fueron un par de años después de que volvamos a la democracia y fue un tiempo en el que los tribunales protegían mucho los derechos humanos, estaban muy pendientes de este tipo de sentencias que tengan que ver con el derecho a la honra, derecho a la información, a la libertad de expresión. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque se da en ese marco. Es un fallo que protege también los derechos humanos. Y esto es importantísimo también que lo tengan en cuenta, se aplica cuando se reproduce lo dicho por otro. No es cuando el periodista o el medio dan una opinión, sino que es siempre cuando el medio o el periodista reproducen lo que dijo otra persona, que sería una fuente, ¿verdad? Entonces es esto, que Campillay está relacionado a la fuente, siempre, sí o sí. Cuando ustedes vean que tienen que reproducir o explicar lo que dijo una fuente, fíjense, tengan en cuenta siempre Campillay. Bien,
Les hago un pequeño resumen del caso. Julio César Campillay denuncia a estos medios que tienen acá, La Razón, Crónica y Diario Popular, porque en notas que habían hecho lo acusaban directamente de haber cometido una serie de delitos. Y todavía no se había llevado a cabo el proceso judicial correspondiente, entonces no había una sentencia firme que asegure que esa persona había cometido esos delitos. Y estos medios lo pusieron como cierto, como que esta persona había cometido esos delitos. Entonces, lo que dice la Corte es que los medios no citan ninguna fuente, simplemente lo dicen como si fuera información propia del medio. No emplean el tiempo potencial, o sea que están asegurando que esa persona cometió esos delitos y están nombrando a la persona, están asegurando quién fue la persona que los cometió, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que, primero que nada, los medios son eso, lo que su nombre indica, son medios que son usados para difundir y replicar lo que dice una fuente, y comunicárselo al resto de las personas, a la sociedad. En este caso, en Campillay, lo que la Corte estaba diciendo es que la forma de comunicar de los medios fue imprudente. ¿Por qué? Porque esto va a terminar afectando la reputación de el señor Campillay, digamos. Y ahí plantea las pautas, que estas son importantísimas que las entiendan bien. En primer lugar, para evitar algún problema o alguna repercusión que pueda tener el medio o el periodista, el comunicador, se tiene que atribuir a la fuente, directamente a la fuente. La fuente tiene que ser identificable. En segundo lugar, utilizar el tiempo potencial. Y en tercer lugar, reservar la identidad de la persona involucrada. Ahora vamos a ver en detalle todo esto. Entonces, la Corte sigue diciendo que transcribir lo que dice la fuente no es suficiente. O sea, si yo escribo exactamente lo que la fuente a mí me dijo, no es suficiente para librarme de responsabilidad. En este caso fue un comunicado policial el que estos medios tomaron, pero no es suficiente porque tendrían que haber citado la fuente, tendrían que haber dicho quién se los dijo. Acá no hubo una cita correcta de la fuente. Ahora vamos a ver cuáles son las formas correctas, porque hay formas correctas y formas incorrectas de citar la fuente. Entonces estos medios, dice la Corte, hicieron suyas las afirmaciones y las dieron por ciertas porque no se utilizó el verbo potencial. En ningún momento se dejó duda de que Campillay había cometido estos delitos. Entonces, al no poner en duda de la culpabilidad del involucrado y a pesar de que al momento de publicar la nota, Campillay no había sido juzgado todavía, no había sentencia, como les decía, entonces no se lo debería haber acusado, se debería haber utilizado el tiempo potencial. Bien, acá es lo que les decía, hicieron que el medio como que se apropia de lo dicho al no citar a la fuente. Entonces, esta es la regla constitucional que establece la Corte Suprema. Por un lado, dice que, como les decía, se tiene que atribuir a la fuente, que eso creo que es lo más simple, ¿no? Es quitarse responsabilidad y decir, no lo digo yo como medio o como periodista, lo dice tal persona, tal institución. Por otro lado, omitir la identidad, que ahora vamos a ver bien cómo se omite la identidad, no es simplemente no decir el nombre de la persona, sino que esta persona no tiene que ser identificable, y utilizar el verbo potencial. Y esto de acá es súper importante porque ustedes tienen que aplicar al menos una de estas pautas. No es necesario que apliquen todas, con que una esté correctamente aplicada es suficiente. Entonces acá les puse de nuevo para ver si lo tienen un poco más claro. Entonces, atribuir a la fuente, pero que esa fuente sea realmente identificable, que sea directamente identificable, que se entienda bien cuál fue la fuente de información. Porque en el futuro, si hay alguna repercusión, si alguna persona quiere hacer alguna denuncia o algo, tiene que saber específicamente cuál fue esa fuente para evitar saltar al medio, digamos, e ir directamente a la fuente a realizar la acusación correspondiente.
omitir la identidad de los involucrados o de los presuntos involucrados, que no sean identificables de ninguna manera, y utilizar el verbo potencial, que ese verbo se tiene que aplicar a la nota completa. Si yo pongo un titular de forma asertiva y el resto de la nota está en potencial, no me sirve, porque en el titular ya dice fulanito de tal mató a tal persona, y si el resto de la nota es potencial, el titular igual de todas formas lo está diciendo. Y les repito esto, que se tiene que aplicar al menos una, no es necesario que apliquen las tres. Bien. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la justificación que da la Corte Suprema de Justicia al respecto? Bueno, considerando que muchas veces constatar la información para los medios es un poco dificultoso, y la alternativa a, si no puedo aseverar que esta información está 100% correcta, sería el no comunicar. Entonces, para evitar que los medios tengan que pasar por la situación de no comunicar, que dejarían de cumplir la tarea de medio de comunicación, entonces se crea este estándar, que cuando no se puede constatar o dar certeza de esto, los medios pueden acudir a alguna de estas tres alternativas que les estaba contando. Bien, esto acá Campillay, cuando se hace la denuncia, digamos, la acusación, puede ir por vía penal o por vía civil. Ya habíamos visto en la clase de calumnias e injurias que en el ámbito penal ya no se aplican penas privativas de la libertad, ya sea reclusión o prisión, ya no se aplica para calumnias e injurias. Entonces, lo que ocurriría acá, sea tanto por el ámbito civil o por el lado penal, se aplicaría una multa. Bien, y ahora les voy a explicar las precisiones que va estableciendo la Corte, porque a lo largo del tiempo, con nuevos fallos, nuevas sentencias, la Corte va especificando un poco más cómo los medios tienen que aplicar estas tres pautas, digamos. Primero, la atribución de lo informado a la fuente. Esto va a permitir dos cosas. Por un lado, que los lectores relacionen lo dicho directamente con la fuente y no con el medio que lo comunica. Entonces ahí el medio sería simplemente eso, un medio, un intermediario. Y después, por otro lado, si los involucrados quisieran realizar algún tipo de reclamo por lo que se dijo, el medio lo puede utilizar a esto como un escudo. Todos los reclamos van a ir dirigidos a la fuente, no al medio. Por eso es tan importante, y lo que yo les digo, creo que es la mejor forma de aplicar Capillay, citar a la fuente. Bien, entonces, como ya vimos, es necesario que el medio y el periodista atribuyan lo dicho a una fuente. Esa fuente tiene que ser identificable, y lo que el medio transmita tiene que ser sustancialmente fiel o idéntico a lo que dijo la fuente. ¿Qué significa esto? Que el medio no puede agregar o quitar información. No es necesario que la fuente sea considerada confiable, seria, fidedigna, sino que lo importante es que no se modifique la fuente. ¿A qué me refiero con lo de confiable, seria o fidedigna? Que si lo dijo Pepito el verdulero, no puede venir el involucrado a decir, ah, bueno, pero ¿quién es él para salir a hablar? Bueno, no sé, a mí me lo dijo él, anda a hablarlo con él. Tiene que ser identificable, ese es el punto importante. Bien, y acá tenemos una serie de fuentes que sí son identificables. Estas serían unas formas correctas de aplicar la doctrina Campillay, la identificación de la fuente. Comunicado de la Policía Federal, la declaración testimonial realizada en el marco de un proceso penal, declaraciones de un funcionario judicial, las declaraciones de una persona privada, un expediente penal o una carta anónima firmada por un seudónimo. Esto fue algo que pasó realmente en un caso. Ahora, todo esto no significa que ustedes van a escribir en la nota las declaraciones de un funcionario judicial. No, se tiene que identificar al funcionario judicial. Igual con la persona privada, igual con la Policía Federal, con la declaración testimonial, con todo eso se tiene que identificar a la persona. Y esto es lo que la Corte hasta ahora no consideró fuente identificable, serían las formas erróneas de aplicar esta pauta de la doctrina Campillay,
cuando ponen fuentes de gobierno, fuentes militares, el Ministerio de Interior, Gendarmería Nacional, altas fuentes judiciales, fuentes policiales, rumor en tribunales. Si ustedes lo aplican de esa manera, lo estarían haciendo de la forma incorrecta y pueden tener repercusiones legales. Bien, la transcripción fiel. Esto es lo que les decía sobre que ustedes no tienen que tomar partida en la redacción de la nota o cuando estén en un medio audiovisual. El medio no tiene que involucrarse en lo que la fuente diga. No se puede tampoco, si por ejemplo van a transcribir de forma escrita, ustedes no pueden modificar, o si es un video, no pueden cortar partes por ahí para que encaje un poco más con la línea editorial del medio o ese tipo de cosas, no lo pueden hacer. Tiene que ser lo más fiel a lo que la fuente dijo. Bien, bueno, después esto es para que lo tengan en cuenta. Lo que se diga tiene que ser necesariamente de interés público. No, la Corte nunca lo especificó de esa manera, está en duda, es un interrogante, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo cierto es que la Corte en el estándar Campillay nunca estableció que, como requisito que lo dicho tiene que ser de interés público. Bueno, respecto a la neutralidad, hace referencia a que el medio no puede tomar partido, esto que les decía, que no se puede implicar en lo que dice la fuente, no lo puede modificar. Tampoco es correcto que el periodista guíe a la fuente para que diga lo que al medio le convenga o lo que encaje con la línea editorial del medio. Bien, acá con el tema de la veracidad de la fuente y la veracidad de la información, en la doctrina Campillay lo importante o lo que busca cubrir es la veracidad de la fuente. No es relevante en este momento la veracidad de la información, o sea, no importa si la información es verdadera o falsa, mientras la fuente sea identificable y el medio no modifique la información que esa fuente está dando. Ahora cuando veamos doctrina Campilla, perdón, doctrina de la Real Malicia, vamos a ver la parte de la veracidad de la información. Pero en este momento no es relevante eso, sino la veracidad de la fuente. Después, respecto al empleo del tiempo, del tiempo potencial, lo que se busca es el beneficio de la duda, digamos. Que no quede claro si la persona cometió el delito o no. Entonces, la utilización del tiempo potencial debe ser completo en todo el discurso, en toda la nota. No podemos poner un titular que sea asertivo, como les decía antes, y para llamar más la atención, por ejemplo, puede pasar que se lo usa, y después escribir la nota en potencial, porque así no estaría bien aplicado Campillay. Es importante que toda la nota esté en tiempo potencial. Bien, y respecto a la reserva de la identidad de los involucrados, en primer lugar, si no se individualiza, no puede haber daño. Entonces, si no mencionamos a los involucrados, nadie puede venir y reclamarnos de que estamos hablando de ellos. Pero es importante tener en cuenta que la reserva de la identidad no implica solamente no dar a conocer el nombre de la persona, sino que la persona no se pueda identificar de ninguna manera. Si yo digo, por ejemplo, el docente a cargo de la Cátedra de Ética y Legislación de la Comunicación, hay uno solo y es el profesor Oscar Flores, entonces es evidente, aunque yo no lo esté nombrando, que estoy hablando de él. Entonces es importante tener en cuenta que es una persona que no sea identificable de ninguna manera, o sea, cuando los lectores vayan o la audiencia vaya a ver o a escuchar la nota, no tienen que saber de quién se está hablando. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Ahora yo quería hacer un pequeño ejercicio de Campillay. ¿Lo leen bien ahí o prefieren que se los pase por el chat? Creo que por el chat. Bien, Sí, por ahora el se chat los mejor. comparto.
La idea acá es que participen, no empiecen a apagar las cámaras. Somos poquitos, así que las veo todas. Les paso en 2 partes. Bien. Bueno, la idea acá es que vayamos analizando si está bien o mal aplicada la doctrina Campillay. El titular dice, murió un joven apuñalado por culpa de una cerveza. ¿Ustedes qué identifican ahí? ¿Aplica, no aplica? ¿Hay alguna acusación a alguien en este titular? Pueden abrir sus micrófonos y hablar, por favor. En este momento necesitamos que activen su participación. Eso es lo que está pidiendo Fernando. En este momento tienen todo el derecho para equivocarse o no. Entonces, por favor, participen. ¿De qué es ese título? Está escrito en forma interrogativa, potencial, afirmativa. Hablen. ¿Se está acusando a alguien en el título? Puede ser que esté escrito de forma afirmativa, pero no se está acusando a una persona en específico. Bien, entonces habría que modificar algo el título. Yo creo que no. Bien. Bueno, vamos con el cuerpo de la noticia. ¿Alguien podría empezar a leer? Yo leo. Bien. Un joven de 25 años perdió la vida el fin de semana último tras ser apuñalado por un muchacho, que posteriormente fue detenido por los efectivos de la Seccional Segunda de Santa Rosa, capital pampeana. La víctima, minutos después de ser herida, fue derivada al hospital Lucio Molas, donde finalmente murió. Según fuentes policiales, el sangriento episodio sucedió a las 4 del sábado sobre la calle Italia al 2000, en la esquina de Pasaje Sin Nombre del barrio Plan Federal. Bien, hasta ahí. ¿Hasta ahí ustedes ven algo? ¿Creen que hay que modificar algo para aplicar Campillay? Dice, según fuentes policiales. Ujú. ¿Se está acusando a alguien hasta ahí? No. No se acusa a nadie. Bien. ¿Quién quiere seguir leyendo? Si no, nombro yo. ¿Dónde quedó? Donde dice, en ese momento, un grupo de personas comenzó a discutir. En ese momento, un grupo de personas comenzó a discutir, entre ellos estaba Pucho Feraude y Héctor Rincón, de 25 años. En el lugar había más gente reunida cuando ocurrieron los hechos, sintetizó la policía. La discusión se habría generado entre Feraude y Rincón por una cerveza, por lo que caminaron algunas cuadras de ese barrio para seguir peleando. Rincón le habría pegado varias trompadas en la cara a Feraude, quien cayó al piso. Luego, el herido se levantó y sacó de sus ropas un cuchillo donde apuñaló 2 veces al muchacho. Agregaron los voceros al diario La Arena de La Pampa. El apuñalado, según las fuentes consultadas, caminó herido por la calle Italia hasta llegar a la calle Esmeralda, donde se desvaneció en el suelo. Un amigo que circulaba en una calle, no, en una motocicleta 110 centímetros cúbicos, pasó por ese lugar y levantó a Rincón, donde después lo llevó al hospital. Lucio Molas sostuvieron los efectivos. Rincón fue internado en el área de guardia del centro asistencial local. Según las fuentes policiales, tras recibir las primeras curaciones, perdió la vida a las 4:20. El herido recibió 2 cortes, uno en el hígado y el otro a la altura del pulmón izquierdo, que le quebró una costilla y le causó la muerte.
expresaron las fuentes. El hospitalizado también recibió un puntazo en el corazón, pero que no revistió ningún tipo de lesión agregada. En ese momento, en tanto, la policía inició la investigación para dar con el paradero del autor del asesinato. Rincón, apodado el Pulga, estaba casado, tenía 3 hijos y vivía en la misma ciudad que sus padres. Aún se desconoce si el joven tuvo algún problema anterior con quien sería su atacante. Bien. ¿Cuáles son aquí las fuentes que podemos identificar? El hospital La policía. y la policía. Ujú. Después acá Fuente también policial. dice voceros del diario. ¿Ustedes creen que está bien aplicada ahí la identificación de la fuente? Según Me lo que parece que habíamos sí. visto. ¿Sí? A mí me parece que esa no aplica, ¿Qué? la de bocetos del diario. Acá, por ejemplo, tenemos la lista de fuentes que no se consideran identificables. Tenemos fuentes policiales, por ejemplo, que es uno de los términos que utilizan aquí para identificar a la fuente. Claro. Después, cuando dice agregaron los voceros al diario, ¿ustedes creen que está identificado ahí? ¿Ustedes saben quiénes son los No, voceros? no, no sabemos. Y cuando El del hablan diario, del... el del diario ¿Cómo? sí está identificado. El del diario Ujú. sí está identificado, digamos, pero el de los otros voceros no. Bien. Y después cuando Perdón, ¿quién es habla... el del diario? Perdón, ¿quién es el del diario? El diario La Arena de La Pampa dice. Claro, pero se Ah, refiere no, a los voceros del diario. sí, sí, tiene razón. Había entendido que eran los del diario. Bien. No, no está identificado. Tenés razón. Entonces, ¿está bien aplicada la pauta respecto a la identificación de la fuente? No. No, Bien. no, no. Y ahora vamos con la pauta respecto a el verbo potencial. ¿Qué creen Tengo ustedes una que... pregunta, Sí, perdón. Acá cuando, o sea, está mal poner fuentes policiales, sería así. claro, porque ¿Y no qué estamos se, diciendo... claro, ¿y qué se pondría? El nombre del oficial que Por lo dijo. ejemplo, sí, Ajá. o si estamos hablando del jefe de la comisaría tercera, ya estamos identificando que es una persona, no es necesario que digamos el nombre. Claro, puede Claro, ser más, el jefe más de arriba sección. está especificado, digamos, la seccional segunda de Santa Rosa. Me parece que ahí ya estaría la cuestión de la fuente policial. Exactamente. Gracias. Mm. Bien. ¿Qué ven ustedes respecto al uso del verbo potencial? No. Por ejemplo, acá, donde dice, luego el herido se levantó y sacó de sus ropas un cuchillo donde apuñaló 2 veces al muchacho. ¿Está en tiempo potencial? No, no está en tiempo potencial. No. Directamente afirma el hecho. Bien. Y está entre comillas, o sea que lo dijo una fuente, pero ya hemos dicho que la fuente no es identificable. No, Entonces, ¿está correctamente aplicado? No, no. No. Bien. ¿Y qué me dicen de la identificación de las personas involucradas? ¿Ustedes pueden identificar acá quién es la víctima y quién es el victimario? En principio no había entendido hasta casi el final que ahí especificó quién era el que había apuñalado. Bien. Sí, acá se resguardan en la primera parte de la nota, se resguardan la identidad de los involucrados y de la mitad para adelante ya los están mencionando. Ponen Sí, apodos, pero son personas que se pueden identificar, se las puede encontrar. Bien, bueno, Digamos que esto no es es, un dechado de claridad la nota, ¿no?
Espero que cuando sean ustedes redactores no hagan este tipo de cosas, porque la verdad que, como ustedes dicen, es un jeroglífico, hay que leer todo entero para... Yo empiezo a Sí, leer 2, 3 renglones y ya lo dejo, porque no entiendo de qué se trata, es algo que me guste mucho lo policial, pero es un desastre. ¿Quién es el sí, supuesto asesino? ¿El Pulga o Feraude? Sí, Ferauden. pero Feraude. Rincón, Laria, el Pulga, el, el Oxiso, el muerto. Bien, pero sí está buena la nota porque esto es lo que está todo mal. Esto nunca tienen que hacer ustedes. ¿Por qué es importante que trabajen? Porque esta misma noche o esta tarde les cuelgo el práctico de Campillay donde ustedes van a tener que hacer este trabajo. Antes nosotros les damos las noticias para que ustedes analicen. Ahora ustedes les voy anticipando cómo es. Tienen hasta el 20 de octubre para hacerlo. Van a seleccionar, tienen que buscar 2 notas o 2 crónicas. Por lo general la van a encontrar en la parte de policiales. Una que aplique correctamente Campillay y una que no lo haga. Pero no simplemente eso, sino que van a tener que hacer un informe, copiar toda la información para que yo pueda ver el análisis y analizar, hacer este mismo análisis diciendo, a esto está aplicando Campillay bien porque, por ejemplo, utiliza la forma potencial o porque no menciona a la persona involucrada. Y esta está mal porque, por ejemplo, que sea esta nota, habla, Feraude aparece como el asesino, hay una mezcla de potencial. Fíjense acá que por ahí habla de potencial, Rincón le habría pegado mm, y ya después transforman todo en asertivo o sale del potencial. Entonces esta mezcla, este era el diario del siglo que ya no está en Tucumán. ¿Mm? Ya no existe, pero durante un tiempo estuvo. El siglo nos dio gran cantidad de material para ética y legislación porque a menudo sacaban este tipo de notas y peores. Pero si ustedes se esfuerzan y leen la Gaceta sigue, la Gaceta, La Nación, Clarín, todos siguen incumpliendo Campillay. Digamos, ¿y acá qué pasa? Bueno, uno de La Pampa seguramente no habrá venido a hacer un juicio en Tucumán, pero si la noticia es del diario La Arena, eh, Feraude podría, y después Feraude, supongamos como Campillay termina absuelto en la causa penal, Feraude tranquilamente le hace un juicio al medio, porque el medio lo está haciendo aparecer acá como un asesino o como un matador, ¿sí? Eso es lo que sale de la noticia. O si ustedes leen, les queda duda de que Feraude es el asesino. Pregunto. no, no queda duda, profe. Bueno, entonces, a menos que ustedes su fuente en algún momento sea una sentencia de un tribunal donde dice tal persona, que sé yo, Alperovich fue condenado por abuso sexual, bueno, sí, eso no hay duda de que hay una sentencia que lo condena. Puede ser que después se revea o no. No hace falta que ustedes vayan a esperar eso hablábamos el otro día con la Mole y con Fernando. O sea, si tengo una sentencia y esa es mi fuente, puedo decirlo. Puede ser que después sea revocada la sentencia, pero ustedes informan en base a una noticia que tienen en ese momento. En este momento, Alperovich está condenado. Si después le revocan la sentencia, le cambian, no es absuelto, después dirán, bueno, fue absuelto, pero en este momento no tendrían problema en citar esa sentencia como fuente, pero esta es su fuente, una sentencia judicial. Ahí no tienen problema, están al abrigo de Campillay. Entonces, Campillay es una cosa muy útil para el periodista, sobre todo, ojo, generalmente lo vemos en la parte de noticias penales, pero puede ser cualquier tipo de información. Fernanda, ¿algo más? No, eso es todo. Simplemente cuando vayan a hacer el trabajo práctico, recordarles que tienen que aplicar al menos una, no es necesario que se apliquen las 3 pautas. Eso justamente iba a preguntar yo si tenían que estar las 3 pautas o una, digamos. A ver, lo que pasa es que Campillay fue, eso también la otra vez estábamos discutiendo. En 1986, imagínense ustedes el mundo periodístico, el mundo de la comunicación en 1986, ¿sí? No sé si ustedes habían nacido todas en 1986, o estaban en proceso de nacer o no. Bueno, entonces, en 1986, ¿cuáles eran los medios que había?
El diario, Diario, radio, televisión. Ya radio, teníamos televisión a color. sí, Yo televisión soy de también. esa época, había televisión a color. Bueno, y cómo se comunicaban, que era cómo llegaban las noticias a las redacciones, que eso es lo que tiene que ver también con, con lo que pasó acá. ¿No saben ustedes, no estudiaron en periodismo, qué tenían las redacciones en esos momentos? A ver, trasládense imaginariamente a 1986. ¿Cómo se comunicaban ustedes con la redacción? ¿Iban a la comisaría a buscar una información y cómo daban alguna noticia a su redacción, a su editor, a su jefe? ¿Señales de humo? ¿Mandaban una paloma mensajera? ¿Cómo lo hacían? Yo imagino que se entrevistaba a la fuente. Bueno, está bien, pero usted tiene que dar la noticia quería dar la noticia a su medio para que publiquen. ¿Cómo lo hacían? Por una carta, un telegrama. Pero si está acá en Tucumán, usted estaba en la seccional primera y tenía que mandar una noticia, supongamos que la redacción estaba, eh, no sé, en la avenida Siria del 2000. ¿Conocen Tucumán? Bueno, son más o menos 5 o 6 kilómetros, calculo un poco más. ¿Cómo hacen? Estoy preguntando cosas obvias, la respuesta es obvia. No estoy preguntando nada. ¿Qué hacían? Belén Sánchez, Gabriela, Dávila Pacheco, Ferrero, Valladares, Adriana, Antelo, ¿qué hacían? ¿Cómo se Mandaban un comunicaban? corresponsal. Pero ¿cómo si usted era el corresponsal? ¿Cómo hacía para llevar la noticia a su redacción? ¿O para comunicarla? ¿Qué medio de comunicación había en ese momento? ¿Teléfono? Un Teléfono. teléfono. Buscaban un teléfono y trataban, si tenían suerte, de que lo atienda la redacción y decían, che, mira, pasó esto. O si no, ¿cuál era la otra posibilidad que tenían? Si no conseguían Ah, un teléfono, ¿qué tenían que hacer? un fax. No sé. Bueno, un fax, ¿sí? Y si no tenían teléfono ni fax. A ver, sentido común, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ir a presentarse Ir Obvio, personalmente. tenían que tomarse el Ir bondi, un taxi, se iban a la redacción con la información, le dicen, mira, tengo esto. Sí, entonces el mundo informativo, el mundo de la comunicación era mucho más eh, analógico, era una cosa que no había demasiada posibilidad de comunicarse. Entonces, en ese contexto, ¿y cómo llegaban a la información a los diarios? A través de lo que eran los teletipos, había una máquina y les llegaban partes de prensa, de agencias, se compraban las noticias, entonces llegaban partes, y había alguien que tomaba esa información, cortaba los informes y los editaba. Entonces seleccionaba. Y así fue como pasó lo de Campillay, que llegó una noticia del Departamento de Policía, de la Policía Federal, y el tipo no se calentó perdón, no se molestó, perdón, no se molestó en editar la nota y directamente los copió. La copió y la hizo propia del medio. En cambio, es decir, el Departamento de Información de la Policía Federal dijo que con eso hubiera zafado de Campillay, no lo hizo. Entonces esa era la forma en que eh, hoy se aplica Campillay, ¿se puede aplicar? Sí, se aplica porque se aplica a cualquier plataforma. Así ustedes pueden observar o no observar Campillay en cualquier tipo de plataforma. Quiero decir que esto nació en la prensa gráfica, en un mundo tecnológicamente muy distinto al de hoy, pero así todo, los medios, los grandes diarios, no sé ustedes, yo ya casi no leo prensa escrita, no compro diario de papel, pero leo todo el diario de papel, se trasladó a la plataforma digital, entonces ustedes se suscriben o pueden tener y lo ven entero el diario, ¿sí? La Gaceta, Clarín, cualquiera. Y las noticias son iguales, es decir, la crónica policial es lo mismo online que antes era Campillay en papel. Entonces, el medio es distinto, pero el mensaje o la posibilidad de cometer este tipo de errores jurídicos al comunicar se mantiene intacto. O sea que, a pesar de que cambió la,
el sostén, el medio, Campillay se sigue aplicando. Y Campillay se aplica, por lo general, nace para la prensa escrita. ¿Por qué? Porque lo que la Corte, ahí lo decía Fernanda, la idea era tratar de solucionar la imposibilidad práctica que tenían a veces de contrastar la fuente. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Pero con quién hablaste? Bueno, no, me lo dijo un policía. ¿Pero hablaste con alguien más? No. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pero me interesa, puede ser interesante publicarlo. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos la posibilidad de evitar lesionar el honor? Porque esto también es una lesión al honor de una persona. En definitiva, Campillay le hicieron aparecer como un delincuente cuando en definitiva la justicia dijo que no lo era. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para evitar condenar a alguien, digamos en este caso, si no tienen la prueba? Bueno, entonces la Corte dice, bueno, miren, atento a lo que es el vértigo periodístico, para evitar obstruir el canal de información, etcétera, etcétera, les damos estas opciones. No mencionen la persona, pongan en potencial o atribuyan la noticia a la fuente. Como explicó Fernández, es una cuestión jurídica. ¿Qué hacen ustedes al identificar la fuente? Se sacan de encima la responsabilidad. Entonces, si el día de mañana Campillay termina siendo inocente, no van a ser ustedes los periodistas culpables, sino va a ser el policía o quien le dio la información. Esa es la importancia de identificar la fuente. ¿Qué problema tiene? Bueno, capaz que es otro tipo de información y su fuente le dice, no, si vos me das a conocer, termino con vos, porque yo soy fuente tuya, supongamos periodistas de investigación política, qué sé yo. Yo soy tu fuente, pero vos no me podés, no me quemés, obviamente, porque es off the record. Entonces, ustedes no quieren dar su fuente, bueno, tienen otra opción. Porque a todo esto era porque alguien preguntó, sería difícil, imagínense ustedes escribir una noticia donde no mencionan la fuente, ni mencionan la persona, y tampoco, no mencionan la persona, no mencionan la fuente, escriben todo en potencial. Puede ser que lo hagan, pero es muy difícil, sería muy difícil escribir una nota así. Por eso es que una de las opciones, una de las patas de Campillay tiene que estar suficientemente obedecida, cumplida, respetada, para que no haya responsabilidad. Ese es el sentido. Además, creo que una noticia que Sí. no menciona ni la fuente, no menciona a los involucrados y encima habla en potencial, tampoco es una noticia interesante para los Claro, medios. claro, porque muchas veces lo importante, la noticia es el nombre de la persona involucrada. Aquí, bueno, Campillay se hizo famoso, no sé quién es Campillay, una persona, Campillay, el apellido Julio César Campillay, pero puede haber otro tipo de información de este tipo que involucre funcionarios públicos. Si ustedes tienen una información acerca de que hay algo raro, un turbio, en alguna dependencia estatal, ¿y cómo hacen para informarlo? O sea que Campillay también aplica en ese lado, si cuando puede haber algo contrario a la ley, no solo en crónicas policiales. Y yo les digo que van a empezar a analizar y van a buscar información para poder hacer el práctico, y se van a encontrar con millones de estas situaciones. Se van a sorprender lo mal que informa la prensa. Vuelvo a decir, esto está de 1986 y sin embargo, Campillay sigue dando lugar a muchos pleitos, y son pleitos donde la prensa pierde, porque hacen quedar como eh, eh, puede ser como delincuente o como presunto delincuente o como alguien que está, digamos que no es muy respetuoso de la ley, a personas que en definitiva no sé si son o no condenados, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es una forma de facilitar la posibilidad de informar. ¿Ok? Entonces, a ver, permítame, yo quiero, ¿dónde está? Ahí está, ese va a ser el práctico, ¿sí? Cada estudiante, así de paso ya los que no están lo leen, lo ven también en la grabación. Cada deberá buscar 2 crónicas periodísticas. Una que aplique de modo correcto las pautas de Campillay, de la Corte, y una que no lo haga. O sea, son 2 noticias en total. Las crónicas deben estar transcritas en su totalidad en el texto del práctico, con indicación del medio, local o nacional, del cual fueron seleccionadas, y la fecha de su publicación. Ojo, pueden traerme una noticia de hace 10 años, no hay problema, ¿sí? Elabora un informe que fundamente sus conclusiones, es decir, por qué se considera que se respetan o no en cada caso el estándar Campillay. Se respeta
ahí lo voy a corregir, o no el estándar CAMPISAI, ¿sí? Es lo que estuvimos haciendo ahora en vivo, lo van a proyectar ustedes en su trabajo. Hasta el 20 de octubre, domingo a las 19. Ojo, los trabajos identificados como similares se consideran no presentados, ¿sí? Porque esto es individual y domiciliario el trabajo. ¿Mm? No quiero asociaciones estudiantiles que se pongan a trabajar en esto. Cada uno por su lado. ¿Están claras las consignas del trabajo o necesitan alguna explicación? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Bien. ¿Sí? ¿Está? Sí, Bien. profe. Bueno, Sí. listo. Por eso es útil lo que hizo Fernanda con ustedes hoy para que ustedes puedan entender y analizar, ¿sí? No es necesario que sea una noticia muy larga. Ustedes vieron, puede ser así, por un tip, un consejo, vayan a los policiales de cualquier medio. Es probable que ahí es donde tengan más pasto para ver Campillay, más material idóneo, ¿sí? Bueno, cortamos 5 minutos para que descansen, descansamos y seguimos con la clase, ¿sí? ¿Ok? Bueno, 5 minutos nos vemos. Bien, bueno. Las dos doctrinas más importantes que este, generó la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la responsabilidad de los medios fue una, la que vimos hace un momento, que explicó muy bien Fernanda, la doctrina Campillay, que esa es de 1986, y la otra es la doctrina que se llama de la Real Malicia, que aparece definitivamente en la jurisprudencia de la Corte en el año 1996. A diferencia de Campillay, que fue una sentencia que se formó y se gestó en un solo caso y que después se fue perfeccionando, todas esas particularidades que señalaba Fernanda acerca de cómo es la identificación de la fuente, qué significa un verbo en sentido potencial, cómo se tiene que mantener en reserva la identidad de la persona, no estaban en sí todas explicitadas al 100% en el original fallo Campillay de 1986. La Corte fue dictando nuevos fallos, distintas instancias judiciales que permitieron la aplicación del estándar y en cada una de ellas fue perfilando y fue mejorando esa doctrina. Hoy ya está todo lo que Fernanda explicó acerca de cómo, vuelvo a decir, cómo es la fuente, qué es el sentido en el potencial, etcétera, etcétera, fue objeto de un desarrollo jurisprudencial posterior. 10 años después, como les decía, aparece esta doctrina de la Real Malicia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, una primera distinción que hay es que mientras que Campillay fue una doctrina, podríamos decir, original o una creación en cierto modo original de la Corte, fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decirlo de algún modo. La Real Malicia es un préstamo, como se dice para no hablar de plagio, un préstamo jurisprudencial que la Corte local, la Corte argentina, toma de su par estadounidense de un juicio, de un fallo, fíjense, del año 1964, es el origen de la doctrina de la Real Malicia, en un famoso caso que se llamó New York Times versus Sullivan. En el chat les pasé 2 videos que están en español donde yo sugeriría enfáticamente que los lean para poder entender el contexto político y cuál es la importancia de este caso, porque como también señaló Fernanda, la jurisprudencia de los superiores tribunales, y sobre todo cuando se trata de proteger la libertad de expresión, tienen mucho que ver con el contexto político en el cual se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, 1986, hacía poco que la democracia se había restaurado, entonces la Corte de la Nación en ese momento
tuvo un, digamos, un talante bastante a favor de la protección de derechos individuales, y entre ellos la libertad de expresión, por eso es que aparece Campillay. Y 10 años después, definitivamente la Corte adopta la Real Malicia, la toma prestada, si ustedes quieren. ¿Por qué digo esto? Porque, como les señalaba, a diferencia de Campillay, Real Malicia fue un estándar que se fue generando de a poco hasta que, como pasan a veces en los superiores tribunales, si un juez tiene una idea, va madurando, va convenciendo a otros jueces y en un momento determinado dicen, bueno, vamos a aplicar esta doctrina como criterio del tribunal. Y así fue como se tomó el caso de la Real Malicia. En el caso de New York Times versus Sullivan, tuvo que ver con el momento de los 60 donde Estados Unidos se peleaba por los derechos contra la segregación de la población negra. Entonces, el origen de este caso fue una solicitada que se publicó en el diario New York Times con respecto a un comité de lucha por los derechos civiles en el sur. Y en esa era, fíjense ustedes, era una solicitada, ni siquiera era una crónica, es decir, era un lugar que había sido pagado por este comité para la defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el sur. Se pagó ese aviso, entonces en ese aviso lo que se decía era porque había que solicitar ayuda, inclusive van a ver ustedes, ya lo vemos en un segundo, había una especie de troquelado para que uno escriba y aporte fondos para esta campaña, para esta ONG vendría a ser en ese momento. Y se hacía referencia a un episodio que había aparecido en la ciudad de Montgomery, en Alabama, el sur norteamericano. Si ustedes conocen un poco de la historia, han visto un par de películas, del sur era donde la segregación era más fuerte. Entonces, ahí es donde había sucedido un incidente en un comedor universitario, y el punto es que había dentro de esa información, de esa solicitada, algún tipo de error informativo y del cual se desprendía algún tipo de una actividad un poco ilegal o un exceso policial de parte de un funcionario de la policía de Montgomery que se llamaba Sullivan. Por eso el caso se llama New York Times versus Sullivan. Este es el aviso. Escuchen las voces que se alzan o algo así, ¿sí? Entonces, ahí se ponía un aviso pagado, y fíjense acá abajo es donde había un cupón para que uno, bueno, había un montón de celebridades de ese momento que habían firmado esa solicitada. Esto fue lo que generó que Sullivan, en su estado, en Alabama, inicie un juicio contra el New York Times, que en definitiva, para acortar, significaba para el diario, en función de los daños que le habían concedido al señor Sullivan, una suma más o menos de $500.000. Tenía que pagarle una indemnización de $500.000 a Sullivan, el New York Times. Entonces, ante esta situación, el New York Times apela a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y la Corte Suprema de Estados Unidos genera este estándar famoso que se llama, que se lo traduce como de la Real Malicia. Y es para proteger a los medios ante informaciones que puedan ser afectados, que puedan resultar en una afectación de los funcionarios públicos por su desempeño oficial, cuando no se ajustaban a la verdad objetiva de lo sucedido. Esto es lo primero que quiero que anoten en sus cuadernos o en lo que tengan ahí a mano, ¿sí? Cuando se habla de Real Malicia, dos cosas. No es como en Campillay, que se hace alusión a una fuente, sino que es una noticia o una información generada por el propio medio. Aquí no importa la idea de fuente. Y cuando se habla de aplicar el estándar de la Real Malicia, o cuando un medio o ustedes el día de mañana tengan que invocar la Real Malicia, se va a estar partiendo, como dice ahí esa frase final, de que no la información o lo publicado o lo difundido no se ajusta 100% a la verdad objetiva,
de lo sucedido. Es decir, cuando se pone uno en el terreno de la real malicia, es porque se asume de que hay algo que está informado, no digo mal, pero que no es correcto, ¿sí? Fíjense ustedes hasta dónde hasta dónde va a llegar la protección, ya vamos a ver por qué o con qué fundamentos de la libertad de prensa, que lo que está haciendo este estándar constitucional es proteger algún tipo de incorrección o falta de certeza o algo que no sea verídico 100% en la información, siempre que se trate de una crítica a funcionarios públicos en el ejercicio de su desempeño oficial. Se asume que el medio puede llegar a incurrir en un error y así todo, en virtud de este estándar constitucional, puede ser que el medio o el periodista no sea condenado o se lo exima de condena. Ya vamos a ver cómo. ¿Está claro esto? Necesito que me digan que sí, porque si no, no voy a seguir. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, cada vez que ustedes vean o lean o escuchen Real Malicia, sepan que hay o puede haber un pequeño error de la prensa o no. Pero a pesar de eso, por la importancia de la comunicación, por la importancia del tema que se está debatiendo, siempre que tenga algunas características particulares, ese modo de informar, la Constitución a través de este estándar y los jueces a través de este estándar protegen a la prensa. Por eso yo quiero traer a colación algo que dije en alguna clase anterior. Los jueces en Argentina son los mejores aliados de la prensa, o son los que más protegen a la prensa, porque recuerden esto lo que dijo Fernanda al comienzo. Estamos hablando de jurisprudencia como fuente del derecho. Ni la Real Malicia ni Campillay están escritos en la Constitución Nacional. Lean la Constitución Nacional, lean el Pacto de San José de Costa Rica, lean cualquier tratado. En ningún lado está la doctrina Campillay. Sin embargo, ningún comunicador en Argentina puede sentirse seguro y de conocer sus verdaderos derechos si no conoce Campillay y Real Malicia, porque comparten, forman, digamos, adunan, se suman al artículo 14. Ya vamos a ver cómo se protegen las opiniones también. Pero hoy por hoy, Real Malicia y Campillay forman parte de lo que es el derecho de prensa o la libertad de prensa en Argentina, ¿sí? Y esto puede ser lo más importante para su devenir futuro en la medida en que se dediquen a hacer periodismo, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso es innegociable en el parcial conocer Campillay y Real Malicia. Señor Sandoval se acaba de incorporar hace un momento, por eso le digo, lo dije al comienzo, estos dos temas sí o sí van al segundo parcial, sea la comisión de la Molia, sea la comisión de Flores. Así que por favor, estos dos temas no los pueden dejar de conocer. Es nuestra responsabilidad como profesores que ustedes sepan cómo defenderse en estos dos escenarios, ¿sí? Bien. Corto un poco la insistencia y vamos a el fundamento político, es decir, qué es lo que decía la Corte, que tenía una profunda adhesión acerca de la discusión, que la discusión sobre los asuntos públicos sea desinhibida, sin trabas, vigorosa, abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos contra gobiernos y funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, el derecho de crítica al funcionario público, la opinión acerca del funcionario público, acerca de su desarrollo, siempre que no implique directamente un insulto o una agresión gratuita, la opinión tiene una máxima protección en nuestro sistema constitucional también, ¿sí? Si ustedes escriben el día de mañana el gobernador no está apto para su cargo o el presidente de la nación ha demostrado que se trata de un funcionario inepto, no le pueden hacer un juicio a ustedes, no los pueden demandar por eso, porque es una opinión. La opinión no es ni verdadera ni falsa, es opinión. Entonces, la protección de lo que es meramente opinión, un juicio de valor, es amplísima en el derecho argentino, en el derecho norteamericano también. Y el juicio también implica que puede haber una carga humorística, ¿sí? Entonces, el humor es una vía regia de la crítica a la función pública. Y así tenemos miles de personas, de humoristas que ridiculizan
y se mofan de un personaje público, del presidente, de un gobernador, ustedes lo ven a diario, hay muchísimos humoristas en Argentina, en todo el mundo, y eso forma parte del derecho de prensa también y de la expresión de la expresión humorística, que es una forma de crítica al poder. Eso también tiene plena protección constitucional. Entonces, ¿cuál es la regla del caso? ¿Cuál es la regla constitucional? Fíjense, esto básicamente, vuelvo a decir, para que no nos olvidemos, ha sido tomado 100% por la Corte Suprema de Argentina. En New York Times versus Sullivan, que es el criterio que la Corte toma, la Corte Argentina dice: la Constitución impide a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta oficial, a menos que el funcionario reclamante pruebe que fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Eso es la real malicia. Cuando a ustedes en el futuro El profe mandó mensaje por el grupo. Dice que va a completar la clase la semana que viene. Ok. Se cortó la luz, ¿verdad? Sí, se le Sí, cortó la sí, luz. se la cortó la- Sí. Bueno, Adiós. sí, Adiós. 3 se cortó a mí, por eso trabajo también. Ah, claro. Chao, chicas. Están a full. Chao, nos vemos. Chao.